Estimados amigos, estamos en el domingo 18 de julio, domingo 16 del tiempo ordinario. Recordáis que el domingo anterior Jesús dice que envió a sus discípulos de dos en dos, a sus apóstoles, por los pueblos vecinos, a anunciar la buena nueva, a compartir con quienes quisieran aquella experiencia que ellos han tenido con Él durante estos casi 3 años que llevan con Jesucristo. Esto me retrotrae, recuerdo, a mi época de seminarista, filósofo y teólogo, en el que con motivo de la campaña del seminario íbamos los seminaristas enviados por los formadores del seminario, por las parroquias de la diócesis, por los grupos juveniles, para hablar de la vocación. Y recuerdo que después del trabajo, de una semana larga de trabajo, regresábamos al seminario y teníamos reuniones con el equipo de formadores donde contábamos cada uno nuestras experiencias, buenas, menos buenas, lo que nos había enriquecido y si aprendíamos a conocer a las comunidades y a las parroquias. Bueno, pues Jesús hace más o menos lo mismo. Dice que regresan ya los apóstoles de esa misión, ¿verdad?, de esos pinitos que están haciendo pastorales, y regresan cansados. Y es cuando Jesús le dice, vamos a descansar al otro lado del lago. Y dice que la gente, viendo que se marchaban al otro lado del lago, la gente les siguió. Y dice que le seguían como ovejas sin pastor. ¿Qué destacaría yo en primer lugar? Pues destacaría que todos somos enviados por Jesús. Y la primera idea, si somos enviados por Jesús, tengamos conciencia de ello. No vamos por nuestra cuenta, es Jesús quien nos envía. Luego, la misión, repito, no nos pertenece. Somos enviados a una misión con una vocación que nace del bautismo y que para nosotros los sacerdotes incide en nuestro ministerio. En segundo lugar, nos desvivimos por los demás para que conozcan a Jesús. Y no podemos permanecer en el tiempo, en esa vocación y en ese ministerio, en ese esfuerzo apostólico, si no tenemos trato con el Señor. Es decir, si al regresar de cada misión no nos sentamos con Jesús a desahogarnos, a compartir, a decirle a Jesús nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros gozos y quizá también nuestros fracasos. Los apóstoles, además de ser enviados, digamos como pastores, podríamos decirlo así, son también discípulos, necesitan ser enseñados por Jesús. Jesús les va corrigiendo. También a nosotros Jesús nos va corrigiendo, a todos como cristianos, como iglesia, a unos como laicos, a otros como consagrados, a otros como sacerdotes, etc. Tenemos que estar siempre pendientes del Señor, tenemos que tener roce precisamente frecuente con el Señor. De ahí que a un enviado no se le puede permitir el que no haga oración. A un enviado no se le puede permitir que abandone el roce con el que le ha enviado, con aquel que le ha encomendado una misión. Pues bien, pensemos nosotros en esto, si vamos por libre o nos sentimos parte de una comunidad, parte de una familia. Y destacaría otro aspecto. Dice el Evangelio que la muchedumbre andaba como ovejas sin pastor. Vosotros imaginaos una oveja aislada en el monte, sola. Primero, es un peligro porque no sabe cuál es el camino por donde regresar al aprisco con el resto de las ovejas. Segundo lugar, va a tener hambre y sed. Nadie le va a dar de comer ni de beber. Se juega la vida. Y en tercer lugar, está expuesta esa oveja perdida pues a los lobos, a las fieras y a todo tipo de peligros. Se juega la vida. ¿No os parece que esto es lo que Jesús nos está queriendo decir? Que andamos y el mundo, la sociedad, anda como ovejas sin pastor, y entonces expuestos todos a nuestro capricho, simplemente a nuestro criterio. Jesús nos envía a los pastores. Esos son, digamos, dentro de la Iglesia, especialmente el Papa, los obispos, los sacerdotes, de modo especial. Pero todos somos pastores los unos de los otros. Pero como pastores somos los sacerdotes enviados a vosotros. Decía el santo cura de Ars, recuerdo en una biografía que leí hace muchos años de León Trechú, decía, dejar a una parroquia, dejar a un pueblo sin sacerdote y al final, después de mucho tiempo, adorarán las bestias. Me parece que no es una exageración. Cuando la comunidad, cuando el pueblo, con una sociedad no escucha la palabra de Dios, cuando una sociedad no conoce la verdad y no sigue pues a los pastores que Dios nos envía, al final cada uno sigue su capricho y andamos como ovejas sin pastor, sometidos a nuestros vaivenes que nos llevan a la autodestrucción.
Yo desde Altea os pido que sigamos pidiendo a su vez al Señor por las vocaciones, que no falten a nuestras comunidades sacerdotes buenos, santos. Y decía una oración cuando yo era seminarista, decía santos y sabios como lo eres tú, refiriéndose a Jesús. Necesitamos sacerdotes, pastores en las comunidades, que libre de todo afecto, digamos, no ordenado, sino del afecto que se debe a Jesucristo, podamos amar a vosotros, las comunidades, los laicos, con libertad, con alegría, con gozo, con desprendimiento. Y ese desprendimiento es el que a nosotros nos permite entregarnos con generosidad. Repito, como ovejas sin pastor. Nosotros, a su vez, los sacerdotes, somos pastores, pero somos ovejas. Y necesitamos, a su vez, escuchar la palabra de Dios. Y los pastores necesitamos reunirnos, necesitamos compartir los unos y los otros nuestras propias experiencias. Esto es el presbiterio, debe ser el presbiterio diocesano. Amigos, unidos en la oración, unidos en la misión, unidos como iglesia en este mundo, a veces que se ha olvidado de lo esencial, somos enviados de nuevo, con alegría y con gozo. Que no nos falte nunca el trato personal con Jesús. Feliz domingo. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas, que el trabajo por el reino os ha de